Bueno, como habíamos dicho al principio, tendríamos hoy una nueva serie de lecciones. Y esta serie de lecciones está basada en la vida de un personaje importantísimo en el Nuevo Testamento. Es acerca de la vida de Juan el Bautista. Y hoy vamos a ver la primera lección que quiero que estudiemos, que consideremos con respecto a él, a su vida como siervo del Señor. Así que para los que están anotando, porque sé que varios de ustedes apuntan, el tema general es lecciones basadas en la vida de Juan el Bautista. Ese es el tema general, el tema global. Y el tópico, la cuestión que vamos a tratar hoy, esta primera lección, es su predicación. Su predicación. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 2 al 3, luego versículos del 7 al 9 y por último, versículo 18. Lucas, capítulo 3, versículos 2 y 3, del 7 al 9 y versículo 18. Dice así: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán. Lucas capítulo 3, versículo del 2 en adelante. Dice que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo del 7 al 9. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Versículo 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Bueno, de estos pasajes de aquí voy a presentar esta primera lección que he titulado Su predicación, con respecto a la vida de Juan el Bautista. Escuchen la siguiente pregunta: ¿qué lecciones, qué enseñanzas, qué cosas podemos aprender de Juan el Bautista, el que sumerge, el sumergidor, con respecto a su predicación? ¿Qué lecciones nos enseña Juan con respecto a su predicación? Bueno, en primer lugar, Juan nos enseña lo siguiente. Aprendemos, ¿qué cosa? En primer lugar, aprendemos que Juan, fíjese bien, fue fiel
al encargo divino. Aprendemos que Juan, en primer lugar, fue fiel al encargo divino. Noten allí que en Lucas capítulo 3, dice allí el texto, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Y qué hizo él? Después que vino la palabra del Señor, ¿qué hizo? Bueno, él fue por toda la región contigua al Jordán, ¿haciendo qué cosa? Noten, ¿haciendo qué cosa? Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense, observemos que Juan, después de haber recibido directamente de Dios la palabra del Señor, bueno, él fue por toda la región pegada al río Jordán, ¿en cumplimiento de qué cosa? ¿En cumplimiento de qué cosa? Bueno, del encargo divino de predicarle a los judíos que se arrepintieran de sus pecados. Dios lo había escogido a él para esta misión. Esa escogencia, ese escogimiento, esa elección sobre Juan de parte de Dios fue una elección para una misión en particular, porque él llegó a ser profeta. Dios quería que él fuese el precursor, el que estuviese anunciando esto del arrepentimiento y el bautismo para que recibiesen el perdón de pecados, creyendo en aquel que venía detrás de Juan, el Señor, el Mesías, pues, Rey, el Dios encarnado, que era Jesús. Entonces, fíjense, Dios lo escoge a él para esa misión, de manera directa. Viene la palabra de Dios y le habla a él para esa misión. Así como también escogió a Saulo de Tarso. Jesús se le manifestó, Saulo de Tarso tuvo la experiencia de que vio a Jesús resucitado y glorificado. Era una teofanía. ¿Qué significa la palabra teofanía? Una aparición de Dios. Eso es lo que significa. En este caso, en la persona del Hijo de Dios. Y de esa manera fue elegido Saulo de Tarso para hacer la obra que ya conocemos. Sin embargo, quiero decirles que, no me sorprende, a mí no me sorprende, que en el sectarismo religioso, ¿sí?, en las denominaciones religiosas, pues uno encuentre personas que se autoproclaman, se autollaman elegidos de Dios, escogidos de Dios, ¿sí?, que son los enviados de Dios para su pueblo, etc. Eso, pues, a mí no me sorprende. Pero sí es sorprendente y ocurrió que un profesado cristiano, uno que dice ser cristiano, pero no lo es, en realidad, según el evangelio que él predica, un apóstata, falso maestro, y a quien, obviamente, por esas pretensiones
esa pedantería, esas falsas presunciones de cuáles, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, este individuo se autoproclamó ser el siervo escogido del Dios Todopoderoso desde el vientre de su madre. Así se proclamó él mismo. Y así se anunció en las redes sociales este profesado cristiano, según él. También se hizo llamar que era el último defensor de la iglesia de Cristo. O sea, llegó él y ya no habrá más nadie para defender, dizque, la iglesia de Cristo. La última línea de defensa de la iglesia de Cristo. Así se proclamó este pretencioso, falso y apóstata. Luego también tomó un texto del Evangelio de Juan, donde Jesús dice que no es él solo, sino que él está junto con su Padre. Sí, que el Padre está con él, que no está solo. Un texto del Evangelio de Juan. Y este pretencioso, falso maestro, apóstata, autoproclamado, elegido, quitó a Cristo. Lo quitó del texto, lo destronó, y en las redes sociales quita a Cristo y se puso él ahí en el lugar de Cristo. Y no solo eso, él tiene seguidores. Él se creó una denominación religiosa, y ahí se ve pues todo su sectarismo, ¿verdad? Claro, él tomó textos, él y sus seguidores, aceptando eso, pues él tomó texto, tomó la escritura y así se autoproclamó, este falso maestro y apóstata. Entonces les decía que no me sorprende que en el mundo religioso, como en la luz del mundo, entre los mormones, en la iglesia católica, inclusive entre los pentecosteses, en el adventismo, la iglesia adventista, uno encuentre uno. Pero esto es reciente, si no me equivoco, de este año. Esa pretenciosa autoproclamación de este supuesto elegido de Dios. ¡No! Aquí sí tenemos a un elegido de Dios para una misión, pues. No un elegido bajo el concepto calvinista, no. Sino que Dios se propuso apartar a Juan y a Saulo cuando los llamó para que hicieran la voluntad de él, y ellos aceptaron. Juan aceptó, porque cuando eran llamados los profetas, Dios les llamaba, y normalmente entendemos allí en las escrituras, ellos decían: heme aquí, Señor, ¿verdad? Eran hombres temerosos, piadosos de Dios. Y Saulo aceptó a Cristo y eligió ser su discípulo y ser apóstol. Pero hubo un llamamiento especial, particular, excepcional sobre estos hombres para, ¿qué cosa? Para cumplir este encargo divino. Y no este pretencioso y sus seguidores que le aplauden eso, le siguen, ¿sí? Y aunque ha sido señalado contundentemente, se le ha mostrado su pecado público, el tal no se ha arrepentido de ello, no ha confesado que, bueno, esa falsa doctrina, esa falsa autoproclamación, ni de su blasfemia de usurpar el lugar de Cristo, citando ese texto de Juan y poniéndose él y quitando a Cristo y creando una denominación donde no está Cristo, sino él,
Él es el representante de esa denominación. Es una secta religiosa donde también predica un evangelio diferente. Un evangelio donde los que salvan final y definitivamente son el líder y sus seguidores cuando bautizan. Es decir, si no bautizan ellos, usted no podrá ser salvo. Va. O sea, el perdón de pecados está conferido, atribuido a las manos de ellos, de que cuando sumergen ellos, cuando ellos tocan al pecador y lo meten en el agua, ellos se convierten en el medio de la gracia, en el canal de la gracia de Dios. No basta con que el pecador obedezca el plan de salvación, tenga fe y esté arrepentido, ni tampoco que es una prerrogativa de Dios el perdonar pecados. No basta para estos falsos maestros y apóstatas. Que la doctrina de ellos es esa. Ellos se convierten como el concepto de la Iglesia Católica en un sacramento. Es decir, a través de ellos Dios confiere la salvación. Bueno, creo que esto era importante decirlo para que ustedes se den cuenta que no todo lo que brilla en las redes sociales, no todo lo que aparenta ser piadoso y justo y sabio, es legítimo, es verdadero. Esta sí es una elección de un siervo que de hecho más adelante vamos a estudiar de su humildad, de su celo, pero también de su humildad. Y no en contraste a los falsos autoproclamados elegidos y siervos, ¿sí? Según ellos, donde toda la actitud es de fanfarronería, engreídos, jactanciosos, vanagloriosos, orgullosos, pretenciosos, pedantes, etc. Entonces, es importante esto. Aquí dice que vino palabra de Dios a Juan. A Juan, así eligió Dios a Juan para este encargo en especial. Era una elección particular, ¿sí? Excepcional, exclusiva para Juan, para este hombre. Aquí sí hay un llamamiento legítimo, una elección legítima. Y no lo que acabo yo de mencionar, ¿verdad? Con este lamentable y mal ejemplo en la iglesia de Cristo actual en estos tiempos. Y bueno, eso se ha desparramado porque pues las redes sociales permiten eso. Tanto, ¿no? El uso de las redes es tanto para mal como, para bien como para mal, ¿verdad? Les decía que Juan, después de haber recibido la palabra del Señor, él fue por toda la región contigua en cumplimiento del encargo divino de predicarle a los judíos que se arrepintieran de sus pecados. Y si alguno de ellos, al escuchar el mensaje de Juan, del profeta, de este legítimo elegido siervo del Señor, si llegaban a escuchar ese mensaje y llegaban a estar arrepentidos y anhelaban el perdón de Dios, entonces que se hicieran bautizar en agua para demostrar su arrepentimiento y deseo de ser perdonados. Recuerden el primer punto, no lo olviden. Lo primero que estamos viendo aquí, lo primero que estamos aprendiendo acerca de la vida de Juan es que fue fiel al encargo divino. Dios le dijo, ve, y él fue, después de su elección legítima. Fíjense, entonces Juan fue fiel al encargo del Señor. Fíjate, Paola, él diligentemente, Juan, con empeño y con valor, cumplió con la misión que Dios le había encomendado ante los judíos.
Ahora, fíjense en esto. Juan cumplió esta misión, Cecilia, inclusive, él cumplió esta tarea, inclusive cuando hubo gente que profesaba ser hijos de Dios, pero se opusieron, rechazando o menospreciando la buena voluntad de Dios sobre ellos. Fíjense. O sea que en el cumplimiento del encargo de Dios de predicar la voluntad de Dios sobre los judíos o para con los judíos o a los judíos, Juan encontró opositores, unos que profesaban ser hijos de Dios, pero rechazaron o menospreciaron la voluntad de Dios, su buena voluntad para con ellos. Vamos a Lucas capítulo 7, fíjense. Allí en Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30, noten. Voy a leer primero la versión Reina Valera, 60. Y después voy a leer una versión que tengo aquí del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Dice así: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Juan, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios, noten, ¿y qué más? Bautizándose con el bautismo de Juan. Más, esa palabra más, Saulo, sin acento, hijo, no es el más superlativo de cantidad, sino es una palabra que muestra contradicción, algo distinto también, u opuesto, diferente. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué hicieron ellos? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Fíjense, de sí mismos quiere decir que ellos eran la razón para Dios hacer eso. Ellos eran la razón por la cual Dios envió a Juan predicando el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. ¿Y qué actitud tuvieron? Bueno, no fueron bautizados por Juan. Ahora fíjense, escuchen esta otra versión que tengo aquí. Fíjate, Ana Patricia, dice así: todos los que habían escuchado a Juan predicar, aún los más perversos, Antonio, habían visto que los requerimientos de Dios eran justos. ¿Qué requerimientos estaba pidiendo Dios por medio de Juan al pueblo? Que se arrepintieran, que cambiaran su manera de pensar y de vivir hacia el Señor, que ya no le estuvieran dando la espalda a Dios y se volvieran su rostro a Él, y se bautizaran en agua para perdón de pecados. Repito, todos los que habían escuchado a Juan predicar, aún los más perversos, habían visto que los requerimientos de Dios eran justos y habían dejado que Juan los bautizara. Claro, los que aceptaron el mensaje de Juan, los sencillos, los humildes, los que reconocieron que eran pecadores, estaban arrepentidos y anhelaban el perdón de Dios. Digo todos, menos quienes, los fariseos y los maestros de la ley de Moisés, quienes rechazaron, escucha Dani, ¿qué rechazaron? Rechazaron el plan de Dios, el plan que Dios, mejor dicho, el plan que Dios tenía para ellos, y no se dejaron bautizar. ¿Vieron? La razón por la que Dios envió a Juan
la causa con respecto a personas, bueno, eran ellos. Dios tenía un plan. Su plan era que oyeran el mensaje, se arrepintieran, y si estaban arrepentidos, se bautizaran para que Dios les perdonara sus pecados. Pero no quisieron. ¿Quiénes no quisieron? No todos. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Los que, pues, aquí eran intérpretes, ¿no? Los maestros, los meros, ¿verdad? Los meros de la ley, ¿no? Como líderes, como conocedores, como maestros, intérpretes de la ley. Pero no, y se rechazaron el plan que Dios tenía para ellos. Entonces Juan, siendo fiel, él, en el cumplimiento del encargo que Dios le hizo, se encontró con hijos de Dios que rechazaban el plan de Dios para con ellos, para su bien. Noten. Bueno, fíjense. De igual forma, con respecto a Juan, ¿verdad? Con respecto al encargo que Dios le hizo a Juan, todo cristiano, tanto varón como hembra, todo cristiano debe ser fiel, Juani, al encargo que el Señor ha dado a ellos. Inclusive, si hay gente en el mundo o hay hermanos que rechacen hacer la voluntad de Dios. Como en el caso de Juan, ¿no? Dios le da un encargo. Él va, y hay gente que acepta el mensaje, pero también hubo gente entre el pueblo de Dios que no aceptó el mensaje del Dios que ellos decían creer y obedecer, hija, fíjate. Debemos ser fiel en el encargo. Nosotros, aun cuando hayan estas situaciones con personas, ¿verdad? Miren, observemos que Cristo encargó que predicásemos, Cecilia, el evangelio y enseñásemos, Antonio, todo lo que Él ha mandado. Acompáñenme a Mateo capítulo 28. Cristo también hizo encargo. Le dio una tarea a ti, Paola, a mí, a todos. Y lo primero que estamos aprendiendo aquí es la fidelidad de Juan de cumplir el encargo de Dios, de predicar su palabra. Allí en Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dijo Jesús, fíjense. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Establece su autoridad, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si usted cree, si usted le llama Señor a Jesús, si usted cree que Él tiene toda potestad y toda autoridad, y usted o nosotros decimos que Jesús es el Señor, pues se supone que vamos a hacer lo que Él manda. Por tanto, en razón de lo anterior dicho, de que Él tiene toda autoridad en el ámbito espiritual y religioso, dice Él, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Noten. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.
Entonces aquí hay un encargo, una tarea que hacer, una misión que cumplir. Dani. Y lo que estamos aprendiendo de Juan es su fidelidad de cumplir el encargo de Dios. Miren, el apóstol Pablo también dijo, con respecto a la reacción de cristianos, fíjense bien, en el pasaje de Mateo 28, ahí estábamos hablando de las naciones, de la gente de las naciones, los que no son discípulos para hacerlos discípulos. Pero aquí en Gálatas capítulo 4, verso 16, vamos a Gálatas, Sofi, capítulo 4, verso 16, Saulo. Gálatas capítulo 4, verso 16. Aquí Pablo habla de la actitud reaccionaria, por decirlo así, de cómo, actuaron, cuál fue la reacción de ciertos cristianos cuando se les enseñó la verdad. O sea, era gente convertida. Pero obviamente, según la carta a los Gálatas, fíjate, Ana, llegó una situación, hubo una situación, un asunto, una circunstancia, un momento en que estos cristianos o algunos de ellos se requería que se les dijese la verdad sobre ciertas cosas. ¿Sí? No estoy especificando para generalizar y ustedes entiendan que esas situaciones se pueden dar y el proceso es aplicar lo mismo y bueno, pues pueden haber los mismos resultados. Cristianos que aceptan y cristianos que no. Noten, dice Pablo, él hace una pregunta a los de Gálata, bueno, a los de Galacia, mejor dicho, una pregunta a los Gálatas, hermanos, les dice, me he convertido pues en vuestro enemigo por deciros qué cosa, la verdad. Bueno, ¿no lo vimos eso con Juan? Que Dios, por causa de los judíos, Él tenía un plan para con ellos, profesados hijos de Dios. ¿Y qué? ¿Qué pasó con algunos de ellos? Los rechazaron. Ahora Pablo les pregunta a sus hermanos nuestros, les pregunta, ¿me he hecho vuestro enemigo? ¿Por qué causa? Dice él, por decirles qué cosa, la verdad. La verdad. Entonces aquí vemos la reacción de cristianos cuando oyen en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, en ciertos casos, la verdad que necesitan oír de parte de Dios. Una reacción ¿qué? Negativa. ¿Ya? Entonces, Antonio, uno se espera que todo cristiano reaccione. Oh, amén, Señor, claro que sí. Claro, Ana Patricia, cuando se enseña la verdad. No los dogmas, los credos de hermanos, ¿verdad? Las opiniones que las hacen ley, tradiciones de ellos, que son en algunos casos prejuicios, o más bien escrúpulos, ideas de ellos que quieren hacer ley en la iglesia, o doctrina, mandamientos de ellos. Claro, en ese caso, a la falsa doctrina uno dice, no, te equivocas, no me someto a eso. Pero aquí el punto es que Pablo estaba predicando ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Verdad divina. Entonces no estaban rechazando propiamente al mensajero, ni su enemigo era propiamente el mensajero, sino era ¿quién? Dios. El mensaje, ¿ok?
En segundo lugar, ¿qué más nos enseña Juan? ¿Sí? Con este encargo de Dios a él. ¿Qué otra lección podemos aquí? Una número 2. Bueno, lo siguiente. Con respecto al encargo que Dios le hizo a Juan en relación a su predicación, en segundo lugar, aprendemos que Juan predicó, fíjate Dani, Juan predicó exactamente lo que se le dijo que predicase. ¿Verdad? Aprendemos que Dios le dijo, le vas a decir a los judíos, por decirlo así, que se arrepientan y si están realmente arrepentidos, que acepten el medio que le estoy proveyendo, autorizándolo, más exactamente, que es el bautismo en agua para el perdón de sus pecados, creyendo en el Mesías, en aquel que había de venir. Entonces aquí aprendemos que Juan predicó exactamente lo que se le dijo que predicase. Noten allí en Lucas capítulo 3, vayan a Lucas capítulo 3, dice allí, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Predicando eso que está ahí declarado, expresado, fue ciertamente lo que Dios le dijo que fuese a predicar. Fíjense, observemos que Juan predicó lo que el Señor quiso comunicarle a los judíos. Ojo con esto, miren este enunciado, esta afirmación que estoy diciendo. Juan predicó, ¿qué cosa? Lo que el Señor él quiso, ¿qué cosa? Comunicarle a los judíos. No era una idea de Juan. Juan era el mensajero, el medio. Lo que él comunicaba era lo que el Señor quiso. ¿Quién lo quiso? El Señor quiso comunicar esto a los judíos. Las palabras de Juan fueron claras y precisas. Cuando los judíos escuchaban a Juan, todos escuchaban con precisión lo que Dios quería que ellos supiesen. Si Dios dijo que el bautismo en agua era de arrepentimiento para perdón de pecados, creyendo en el Mesías que había de venir, entonces esto fue lo que precisamente escucharon los judíos. Dios dijo, di esto, comunica esto, predica esto, y esto fue lo que precisamente escucharon los judíos. De la misma manera, el Señor también aspira que los cristianos, ustedes y yo, prediquemos exactamente lo que Él ha dicho, sin quitar ni añadir a su palabra, sin torcerla ni mutilarla, sin darle otro significado que no sea el que está expresado en la palabra. Eso aprendemos de Juan en cuanto al encargo de su predicación. O sea, el encargo del Señor y de su predicación, esto. El Señor aspira eso también de nosotros hoy en día. Miren, observemos el encargo solemne que le hizo el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo. Acompáñenme allí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Noten. Miren lo que dice Pablo. De este encargo solemne donde pone Pablo a Dios y al Señor Jesucristo como los jueces, o sea, que ellos están
vigilantes, ¿verdad? Ellos los coloca a ellos, que a ellos hay que darle cuenta con respecto a esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Miren a quienes pone como testigo de este encargo. Que juzgará a quienes, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa es el encargo? ¿Qué cosa es el encargo solemne? Donde Pablo coloca a Dios y al Señor Jesucristo, ¿sí? En una premonición, aquí hay una premonición, una advertencia seria. Él juzgará. Así que ojo, ojo. Cumple este encargo. ¿Cuál es el encargo? Que prediques la palabra. Noten. ¿Qué vas a predicar? La palabra. No cuentos. No fábulas. No historias inventadas. No falsas doctrinas. No filosofía de los hombres. No psicología. No técnicas motivacionales. ¿Sí? No terapias mentales. Nada de sentimentalismo ni emocionalismo. ¿Sí? En el sentido de predicar cosas que lo que se quiere es llegar a la subjetividad de la gente. A lo que a ellos les agrada, rascándole el oído. Ah, ¿les gusta esto? Pues de esto les voy a hablar. ¿Verdad? ¿Sí? No cosas para que sean movidas solamente las emociones y nada de razón, inteligencia, basada en la verdad bíblica. Dice mi hermano Nicolás García, amigo y fiel predicador de la verdad, dice él, no maruchas para alimentar, ¿verdad?, a la iglesia, no maruchas. ¿Poco usted come todos los días maruchas? Bueno, hay gente que a lo mejor sí, ¿verdad? Pero si alguien quiere estar bien nutrido, ¿no?, bien alimentado, no va a estar comiendo todo el tiempo maruchas. Pero así hay hermanos que dicen ser predicadores y maestros y usted se sienta y lo que recibe es marucha. Y deje usted de la peor. No. El encargo solemne. La solemnidad de este encargo. Vean aquí la advertencia donde Pablo coloca a Dios y al Señor que juzgará. Ellos van a ser los jueces. Ellos te van a medir, te van a evaluar. Te van a evaluar tu trabajo. Que prediques ¿qué cosa? La palabra. Ahora, no basta, porque alguien puede decir, no, pues yo predico la palabra porque yo cito libro, capítulo y versículo. Y como decía un hermano en Venezuela, que algunos eran más recitadores de textos que gente que explicaba los textos. O sea, hay que darle interpretación a la escritura, hay que darle sacar de ahí el sentido correcto, hay que darle, como dicen los expertos, la exégesis, la interpretación correcta y transmitir eso. Porque no basta, no, vamos al libro, capítulo y versículo y luego leen y ni siquiera explican lo que dice allí, sí, no le dan no solo no explican, sino que tuercen el pasaje. Y lo que dicen son otras cosas que nada tiene que ver. ¿No es así?
Así que no basta, noten lo que dice 2 a Timoteo 2:15. 2 a Timoteo 2:15. No basta con solo recitar textos. Sí, debemos predicar la palabra, pero noten, dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? ¿Cómo es que voy a ser aprobado? Y aquí viene la analogía, la explicación en comparación. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué debo hacer para ser un obrero aprobado que no tengo de nada que avergonzarme? ¿Qué dice ahí, Dani? Que maneja con precisión la palabra de verdad. Estoy leyendo una versión distinta a la Reina Valera 60. Que maneja con precisión, con exactitud, la palabra de verdad. Es como un médico, un cirujano que va a operar. Por ejemplo, para extirpar un cáncer, tiene que saber bien, con precisión cortar en el uso del bisturí. Tiene que ser exacto. Si no me equivoco, creo que hay un instrumento, y a ver si me está escuchando allí en nuestro grupo de Facebook, nuestro hermano arquitecto Ignacio Ramón de Guadalupe. En la arquitectura, en el diseño, creo que hay un instrumento que se llama exacto, ¿no? O es un instrumento para cortar. Se llama así, no. Pero se llama así. No sé en qué ámbito, esfera. Dice Paola que sí existe. El exacto. Bueno, es la cuestión aquí. Noten que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, el que predica debe predicar manejando con precisión, haciendo uso exacto, interpretando correctamente, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿No fue lo que hizo Juan, Antonio? Es lo segundo que aprendemos. Lo segundo que aprendemos en la predicación de Juan, en su predicación, es que él comunicó lo que Dios le dijo que debía decir. Así precisamente, con exactitud. Dios le dijo, di esto, y él dijo, esto dice Dios. Por último y en tercer lugar, ¿qué más aprendemos de la predicación de Juan? De su predicación, que es esta primera lección, enseñanzas de la vida de Juan, el sumergidor, el bautista. Miren, escucha Juan. Aprendemos que Juan, en su predicación, no dudó en llamar al arrepentimiento y advertir sobre el castigo por venir. ¿Vieron? En su predicación aprendemos que él le dijo a la gente, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Pero si vieran ustedes, sobre todo en Estados Unidos, cómo hay mucho hermano, mucho predicador, mucha iglesia de Cristo, que en sus disertaciones, en su retórica, los predicadores, o sea, han dejado de enseñar acerca del arrepentimiento y del juicio. ¿Por qué? Porque tales palabras ya no son muy populares, o sea, son políticamente incorrectas, religiosamente no apropiadas, ¿verdad? Para la gente. O sea, la gente se ofende. Pero no, aquí Juan llamó al arrepentimiento y habló del juicio. Y no solo eso, sino que él llamó a las cosas como debían ser llamadas. Noten ahí en Lucas capítulo 3, donde estamos en nuestro texto base, Lucas capítulo 3, versículo del 7 y 9, al 9, perdón.
Dice allí, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: ¡oh, generación de serpientes, víboras! ¡Válgame! ¿Eh? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les está echando ese cuento? Decimos en mi país. ¿Quién les está echando ese cuento de que van a huir, que van a poder escapar de la ira que está por venir? ¿Qué les dijo Juan? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y les advirtió: y ya también el hacha está puesta, todavía no actúa, está allí puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, es decir, a causa de lo anterior dicho, ¿sí? Ahora digo esto: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Vieron? Miren, escuchen. Juan no tuvo ninguna cohibición ni temor alguno de llamar las cosas como merecían ser llamadas: generación de víboras. Así les llamó, como si fuese gente venenosa, gente que albergaba malas intenciones, perversa por sus pecados. Esto pudo haberles ofendido, pero era necesario que supiesen cómo Dios les juzgaba a ellos. ¿Vieron? Es interesante. Esto tal vez, alguno dijo: víbora tú, ¿verdad? Que vienes del desierto. Pero era necesario que supiesen, no Juan, Sofi, no Saulo, no Juan, hijo, sino que supiesen cómo Dios les juzgaba a ellos. Y la boca de Juan era pues el comunicador. Comunicaba esto. ¿Qué demandó Juan de la gente? Arrepentimiento. Esta era la exigencia de Dios, no olviden eso, a los judíos. Y era lo que ellos necesitaban, ¿qué cosa? Oír y hacer. Era lo que necesitaban, porque hay gran diferencia entre querer oír lo que uno quiere oír a oír lo que uno necesita oír. Ellos necesitaban oír, y no solamente oír, hacer esto. Y si eran sinceros, Cecilia, si eran honestos consigo mismo, iban a proceder al arrepentimiento sin pretextos, ni excusas, ni justificaciones. Además, no solo les llamó al arrepentimiento, sino que les advirtió con toda vehemencia acerca del juicio que vendría sobre ellos. Le habló del juicio de Dios. El hacha está puesta. Hermanos, de la misma manera, el Nuevo Testamento enseña que los cristianos deben hacerles saber a las personas que son pecadores y que Dios manda el arrepentimiento de ellos para que se salven del castigo que Dios dará en el día del juicio final a todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Dani, ¿ya le dijiste a tus amigas que son pecadoras y que deben arrepentirse? Antonio, ¿ya le dijiste a tu familia? Ana Patricia, ¿le dijiste a tus compañeros de trabajo? Cecilia, ¿ya le hemos dicho a los vecinos eso? Y tal vez si lo hacen, tal vez se ofendan o ya no quieran tratarlos como antes. Repito, el Nuevo Testamento enseña que los cristianos deben hacerle saber a las personas que son pecadores y que Dios manda el arrepentimiento de ellos para que se salven del castigo de Dios. ¿Ya le dijiste eso a tus conocidos, Paola? ¿Ya le dijimos eso a nuestros vecinos aquí? ¿En este lugar de reunión a los vecinos aquí? Usted, hermano, ya le dijo, hermana, a sus conocidos y familiares.
que deben arrepentirse, porque si no lo hacen, Dios les va a juzgar y los enviará al infierno. Observemos los siguientes pasajes que hablan del arrepentimiento y del juicio como predicación a la gente. En Lucas capítulo 24, verso 47, dijo Jesús, el Señor. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué encargó? ¿Qué dijo debía suceder? ¿Qué cosa debía hacerse? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase ¿qué cosa? ¿Has tenido tú, hermano, hermana, un estudio con algún conocido, algún amigo que le hayas dicho, dame un momento de tu vida, querido compañero, compañera, amigo, familiar, etcétera, conocido, dame un momento de tu vida para decirte que si no te arrepientes de tus pecados, te vas a condenar? Dame unos 15 ni siquiera media, ¿verdad, Dani? Unos 15 minutos. Porque mi Señor dijo, encargó que se predicase el arrepentimiento. Y no solo el arrepentimiento, el perdón de pecados. En Hechos capítulo 17, verso 30 y 31, dijo el apóstol Pablo, Hechos 17, 30 y 31, dijo, pero Dios... ¿Qué cosa? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Qué manda Saulo? ¿Qué manda Dios, hijo? Hechos 17. Hechos 17, búscalo, hijo. Ahí en el Nuevo Testamento. Hechos 17, 30. Ahora manda ¿qué cosa? ¿Y a quiénes? ¿A quiénes manda eso? Manda a todos los hombres en todo lugar ¿qué cosa? Que se arrepientan. Eso hay que decirle, Paola, a la gente, a tus conocidos. Dios me manda que te diga que Él manda. Esto, que te arrepientas. ¿Por qué? Porque ha establecido un día, lo ha establecido en el cual juzgará al mundo con justicia. Y la certeza de eso, la seguridad de eso es en base a esto. La fe que Dios da de eso, de que eso va a pasar, es por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, yo levanté a Jesucristo para decirle a ustedes que esto va a pasar si no se arrepienten. Ahí está la garantía de que el juicio va a suceder. Por eso mando que todos se arrepientan. Si creemos en la resurrección de Jesús, entonces eso implica que estamos aceptando de que va a haber un juicio. Y si va a haber un juicio, hay que advertirle a la gente que se arrepienta. Porque estoy creyendo en la resurrección, y la resurrección es, digamos, la garantía que Dios da de que eso va a suceder. Entonces eso me debe mover. No, pues yo creo en la resurrección. Eso es la garantía, la certeza. Dios da fe por medio de ello, de que va a haber un juicio. Y si va a haber un juicio, Dios va a castigar ¿a quiénes? A los pecadores. Y por tanto debo decirle a tus familiares, corriendo a llamar allá a México, Antonio, arrepiéntanse de sus pecados. Dice Pedro que Dios es paciente y quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, como algunos, o según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, hijo, Sofi, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca en el infierno, obviamente, que perezca su bienestar, que no es una aniquilación, no es que deja de existir, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, no fue lo que hizo Juan. Fue y predicó el arrepentimiento, el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Eso fue lo que él le comunicó a la gente.
el mensaje que Dios quería que la gente supiese y del juicio. Piénsenlo de verdad. Les pido que piensen en eso. Les exhorto, les animo. Ustedes deberían estar preocupadísimos antes de cualquier cosa que puede ser buena. ¿Sí, Dani? Antes de cualquier cosa que puede ser provechosa en esta vida, preocúpense también por decirle a sus familiares, vecinos, amigos, amistades, compañeros de trabajo, que deben arrepentirse, que habrá un juicio y que la solución es Jesucristo. No deberían irse de aquí satisfechos por solo haber venido y no inquietos por si no han hecho eso, ¿verdad? Termino diciendo que aunque esta lección puede tener una aplicación general a todo cristiano, quisiera que todos los que predican, tomasen a Juan como modelo a seguir en nuestro servicio al Señor de predicar su santa palabra. Por tanto, recordemos, Juan fue íntegro y preciso en cumplir con el encargo que el Señor le había dado. Juan predicó exacta y puntualmente lo que el Señor le pidió predicase y que oyesen las personas. Juan no se eximió o no se reservó de llamar a las cosas como deben ser llamadas, ni de decirles a las personas que debían arrepentirse por causa del castigo que Dios dará a todo ser humano que no se arrepienta de sus pecados.